¿Por qué tenerle tanto miedo al cambio? ¿Por qué tenerle tanto miedo al cambio si hace tanto tiempo que venimos cambiando casi sin darnos cuenta? Esta máquina de escribir, una Olivetti Lettera 32, es del siglo pasado, sí. Se usó para cubrir un mundial, el Mundial de México 86. Y en ese momento yo era de los periodistas que pensaban que el día que esta música se terminara, se iba a terminar el periodismo. Cubrí el Mundial de México 86 armado con esta hermosa Olivetti Lettera 32, es original, es la que usé. Había que escribir muy rápido, a veces las notas, en este caso para la revista El Gráfico, tenían 6 carillas, había que escribirlas acá y hacerlo lo más rápido posible porque después esta hoja, apenas uno la terminaba, una hoja pautada, se la tenía que entregar a un operador en el centro de prensa. Ese operador lo que hacía era tomar una máquina de Telex, con un teclado mucho más duro que este es un teclado de lo más soft al lado de lo que eran los teclados del Telex, y tenía que tipear la misma nota que yo había escrito a máquina, y de esa nota salía una cinta amarilla llena de códigos. Esos códigos eran los que después se conectaban a otra máquina que a su vez llamaba a la máquina de Buenos Aires, y en Buenos Aires lo que se recibía era algo parecido a esto. Esto es un Telex. O sea, acá olvidémonos de tipografías, de bastardillas, de negritas. Esto es un Telex. Otro periodista tenía que tomar esta nota, retipearla, después recién ir a corrección, después recién empezar todos los procesos para que finalmente se imprimiera. Había que ser muy rápido realmente. Esto pasó hace nada más que de 22 años. Cubrí el Mundial de Italia 90 con una máquina de escribir que imitaba ser una computadora, pero no lo era, por lo menos el sonido, el teclado más suave. Seguíamos imprimiendo, eso sí, pero para estas páginas teníamos la solución mágica, el fax, esa especie de fotocopiadora de las comunicaciones que nos permitía en un instante pasar la hoja, lo seguimos usando aún hoy, y que en Buenos Aires otro la recibiera. En esta máquina de escribir había que escribir sobre papel de fax, y con el tiempo pasa esto. Así que los archivos en papel en este caso no servían de mucho, menos mal que las notas al fin y al cabo se imprimían, pero fue un paso gigantesco. Aparte, las transmisiones de fotos en color ya eran de lo más habitual, se tardaba muchísimo, se demoraba muchísimo, pero ya una revista podía imprimir con relativa calidad, y para nosotros el simple hecho de que lo que nosotros escribiéramos nadie más lo tenía que retipear allí donde estábamos, en este caso en Italia 90, era un avance gigantesco. Pasó en 1990. Cubrí el Mundial de Estados Unidos por fin con una computadora, una laptop. Se supone que esta laptop no debía pesar tanto como pesan hoy unas buenas computadoras de escritorio, pero era una computadora y nos permitía vía teléfono, buscando conexiones en las habitaciones de los hoteles, en las conserjerías de los hoteles, donde fuera, encontrar una buena conexión para con el cablecito ir de la computadora a la pared y de la pared directamente desde los Estados Unidos a Buenos Aires. Había que tener muy buen oído, porque esto se conectaba en baudios, se medía la conexión en baudios. Aprendimos rápidamente que cuanto más ruido, mejor, apoyando la oreja sobre la computadora, y ahí se escuchaba el ruidito de los baudios, la conexión vía módem. Eso sí, a veces la pantalla se ponía negra y uno suponía que la nota había partido desde los Estados Unidos hacia Buenos Aires. Desde los Estados Unidos había partido, a Buenos Aires a veces no llegaba y estaba en el ciberespacio, ese ciberespacio que en el 94 estábamos descubriendo todavía. Para cubrir el Mundial de Francia 98 en La Nación pensamos que lo mejor era mudarnos. Montamos la redacción remota en una habitación de hotel. Era fantástico ir a cubrir el entrenamiento, eso que nos dejaba ver pasarela, volver con las notas, con la información, y allí mismo, con un equipo de diseñadores, editor fotográfico, más todos los enviados especiales que andaban dando vueltas por el resto de Francia, cubriendo las otras zonas, las otras sedes,
armar las páginas base del suplemento. Se enviaba todo, se enviaba la página terminada, diseñada. En Buenos Aires se hacían los ajustes finales, nos ayudaba para estar en contacto tanto de Francia a Buenos Aires como entre los mismos enviados. Éramos 13 enviados especiales recorriendo toda Francia, un aparatito mágico que por aquel momento no nos servía ni para sacar fotos ni para mandarnos mensajitos de texto, pero sí para hablar y definir la pauta del día, ver lo que nos había gustado, lo que no. El celular. Estamos hablando de Francia 98 y el teléfono celular empezaba a jugar un papel preponderante. Pero para la nación lo más significativo fue aquello de la redacción remota, con una redacción montada tal cual como está aquí en Buenos Aires, en una habitación de un hotel de Lyon. Para cubrir el Mundial de Japón-Corea 2002 pensamos que todas las dificultades en realidad eran oportunidades. Desde que se hiciera al otro lado del mundo, con el horario cambiado, con una Argentina en muchísimas dificultades. 2 ediciones diarias se hacían, ¿se acuerdan? Una matutina y una vespertina que se repartía gratuitamente. ¿Cómo hacer para mandar material para 2 ediciones diarias? ¿Cómo estar comunicado todo el tiempo sin necesidad de depender de un hotel? Muy sencillo. En Japón no se necesitaba cable para estar conectado al teléfono. Bastaba con una simple tarjetita, no más grande que esta, que se insertaba en el costado de la computadora, una pequeña antenita y desde allí a la pantalla para comunicarse con un servidor local de internet. Con eso bastaba. Nos comunicábamos desde arriba de un tren, desde el medio del campo, desde el famoso campo de entrenamiento de Naraha Hirono, allá donde el equipo de Bielsa se entrenaba y lamentablemente no llegó más allá de 10 días de competencia. Habíamos hecho una edición desde 45 días antes y en competencia Argentina estuvo 10. Sin embargo, para la nación aquello fue un éxito. Fue demostrarnos que podíamos hacer cosas con la tecnología que nos sirvieran. Cuatro años después de Japón-Corea llegó inexorable otro mundial, fue el de Alemania. ¿Qué podía cambiar en tan poco tiempo? Veníamos de una tierra acostumbrada a los avances tecnológicos, íbamos a otra que también está acostumbrada. Se perfeccionaron algunos sistemas. La tarjetita, la famosa tarjeta que habíamos descubierto en Japón, ahora directamente se conectaba con un chip telefónico que nos permitía comunicarnos igual que antes desde cualquier lugar, pero ya con una línea propia que se insertaba en el costado de la computadora. Se abrían estas salitas y se buscaba la comunicación. A veces era difícil adentro de los estadios cuando estábamos todos juntos, todos los periodistas, todos tratando de conectarnos con estos. Pero sin embargo, más allá del avance tecnológico que fue notable, también hubo otro avance que tuvo muchísimo que ver con los contenidos. Fue Alemania 2006, el Mundial del Blog. El mundial donde uno podía contar lo que estaba viviendo, hasta en primera persona, las vivencias, pero también análisis, pero también la noticia de último momento, escribirla en la computadora y también moviéndose de un lado al otro, por ejemplo en un tren, mandarla a Buenos Aires y que fuera la tapa de la home, del sitio dedicado ya exclusivamente, en este caso, al Mundial de Fútbol. Al día siguiente había que profundizar esa idea en la edición papel. Todo se transmitía de la misma manera, todo tan rápido, tan veloz como podía permitirlo esto y con tanta autonomía. Textos, imágenes, las fotos, eso pasó en Alemania 2006, hace muy poquito tiempo. Tenemos por delante un gran desafío, ya veremos qué es lo que nos propone Sudáfrica 2010. ¿Qué nos deparará Sudáfrica 2010? Es la pregunta, y la única respuesta que no podemos aceptar es que ya hemos tocado el techo con las manos. Seguramente después de ver cómo ha cambiado todo, cómo ha mejorado todo desde México 86 hasta hoy, podemos pensar que solo se nos abren oportunidades, desde el papel impreso hasta el video, pasando por la mejor foto y por el audio, seguramente transmitido en vivo y por computadoras tan pequeñas como estas, ¿por qué no? Como un teléfono celular, pero en realidad una computadora. Lo único que no cambia, lo único que se mantiene inalterable es que siempre, con una vieja máquina de escribir o con un teléfono celular como este, estaremos haciendo periodismo. Y tendremos la oportunidad, con mejores herramientas, y de esto se trata, con menor esfuerzo, con mayor inmediatez, de transmitir, de contar, de comentar, ojalá, goles como este. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y deja el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol!
tiempos, barrilete cósmico. ¿De qué planeta viniste? Para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2, Inglaterra 0. Gracias, amigos de la Nación, por entender que los cambios son posibles.